Bueno, seguimos con nuestro tema de funciones y hoy vamos a ver los tres tipos de funciones que podemos encontrar. Las inyectivas, sobreyectivas y las biyectivas. Vamos a hablar primero de las inyectivas. Las inyectivas son las funciones en que cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. En otras palabras, estas funciones inyectivas son funciones 1 a 1. 1 a 1. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Bien, entonces tenemos estos dos conjuntos. Este primero que vamos a llamar el conjunto de partida y este que vamos a llamar conjunto de llegada. Aquí hay algo que deben tener muy en cuenta y es que para saber si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, nos vamos a fijar es en el conjunto de llegada. ¿Listo? Tengan en cuenta también que en el video anterior entendimos que para que esto sea una función, en este conjunto de partida, cada uno de los elementos tiene que tener una relación, o cambiémosle esa palabra relación por una flechita, o sea, una unión, ¿cierto? Si tiene más de una, por ejemplo, que el 1 tuviera A y tuviera B, entonces ya no sería una función, ¿cierto? La función es que cada uno de estos tenga 1, no importa el orden, pero que sea solo 1. Si tiene más de 2, entonces ya ahí ya no es. ¿Listo? Eso también lo deben tener en cuenta. Entonces, la función inyectiva, que es la que estamos viendo, dice que es 1 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cada elemento va a tener uno de llegada. Entonces, el elemento de partida va a tener 1 de llegada. Entonces, puede ser así. Entonces, este y este. ¿Qué pasa si este está solito? No importa porque, como les digo, nos vamos a centrar solo en este conjunto de llegada. Como ven, cada uno de los de llegada tienen su relación o su flecha, ¿cierto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí hubiera otro elemento? Por ejemplo, llamemos el elemento D. Si no tiene una relación o una flechita, también es una función inyectiva. Entonces lo vamos a poner acá. Debe tener o puede tener ninguna flecha o máximo una. ¿Listo? Entonces, si no tiene, está bien, y si tiene una nomás, entonces sería una función inyectiva. Vuelvo a repetir, nos fijamos en el conjunto de llegada. Si los elementos tienen una sola flecha o no tienen una, entonces sería una función inyectiva, como lo ven acá en este ejemplo. Bien, entonces gráficamente, ¿cómo yo sé si una función es inyectiva o no? Entonces aquí grafiqué la función x a la 2, que es de esta forma, y la función logaritmo natural de x, que va de esta manera. Gráficamente, ¿cómo lo sé? Recuerden que, como vimos ahorita, la definición de una función inyectiva es que es 1 a 1, o sea que en un punto solo tiene un valor. Entonces, por ejemplo, miremos esta de acá. Entonces, digamos que este sea el punto 1, 1. ¿Cierto? Entonces, este sería el punto 1. Por aquí pasa la gráfica, ¿cierto? Pero si yo miro al otro lado, también en ese punto 1 tiene otro valor, ¿cierto? Lo voy a pintar en rojo para que lo veamos. Tendría este valor acá y este valor acá. Si en un solo punto tiene dos valores, entonces no es una función inyectiva, ¿cierto? Porque recuerde que la función inyectiva es 1 a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer de manera muy sencilla? Imaginariamente ustedes pueden realizar unas líneas imaginarias de forma vertical. Entonces, si yo realizo así líneas imaginarias verticalmente, lo mismo que acá, líneas imaginarias verticalmente, entonces miro si esa línea toca dos veces la gráfica, entonces no es. Si vemos acá, miren que toca dos veces en varias, por lo tanto esta no es inyectiva. Pero si miramos la del logaritmo natural, si hacemos líneas, esto va a seguir creciendo así, hacia arriba.
Entonces, si yo hago líneas, 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 infinidad de líneas, en ningún momento la línea va a tocar dos veces, solo va a tocar una vez. Por lo tanto, esta sí sería inyectiva, ¿no? Porque la línea solo toca una vez la gráfica, diferencia de esta, que siempre va a tocar dos, ¿cierto? Entonces, esto es para hacerlo de manera gráfica. Entonces, ahora vamos a hablar de las funciones sobreyectivas. Dice que son las funciones en donde cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Entonces, para que se acuerden, entonces acá dice como que no sobra, ¿cierto? No sobra. Entonces, a diferencia de las inyectivas en donde si quedaba, por ejemplo, un elemento sin parejita, no importaba, en estas sobreyectivas sí es necesario que todos los elementos tengan su flecha o su relación. No importa si de pronto tienen más de una relación, por ejemplo, miremoslo. Entonces, este 1 está relacionado con A, 2 con B, 3 con C, 4 con D y 5 también con D. ¿Listo? Esto está bien, es correcto, no hay ningún problema. El punto es que todos los que están en el conjunto de llegada tengan su parejita, no importa si digamos, como les digo, si sobran. Por ejemplo, hagamos acá un ejemplo diferente. Entonces, digamos que aquí solo hay un conjunto de llegada que tiene un elemento nomás A. Entonces, si yo hago la relación que tiene cada uno con él, entonces voy a hacer así, todos con A. ¿Y qué pasaría? Esto sería sobreyectiva porque todos los elementos del conjunto, que en este caso solo es A, pues están relacionados. No importa que sea más de 5 veces, el punto es que tengan su parejita. ¿Listo? ¿En eso claros? A diferencia de las eyectivas que si sobraba uno no importaba, en este sí tienen que estar todos. Entonces, gráficamente, ¿cómo sé si una función es sobreyectiva? Entonces, recordemos que sobreyectiva viene, acordémonos que no sobra, o sea, no sobra. ¿Listo? Entonces, tenemos estas gráficas de estas dos funciones. ¿Cómo hacemos para saber si eso no es? Entonces, yo tengo que fijarme si durante todo el eje Y, en su transcurso del eje Y, hay gráfica, en pocas palabras. Si hay pedazos del eje Y que no tienen gráfica, entonces no es sobreyectiva. Miremos el primer ejemplo. Entonces notamos que la gráfica está ubicada en el eje Y. O sea, aquí, por ejemplo, si pongo acá 1, 2, 3, ejemplo, es un ejemplo. En estos digamos, hay gráfica, o sea, yo miro y ahí hay gráfica. ¿Cierto? Si yo trazo una línea imaginaria de manera vertical, hay gráfica, ¿cierto? No importa que se me digamos, una en dos puntos, que eso era lo que mirábamos en las inyectivas. En las sobreyectivas no importa si hay dos puntos, el punto es que haya una gráfica. Pero si yo empiezo a bajar del punto 0 allá al punto -1, -2, si yo trazo líneas imaginarias así de manera horizontal, horizontal, entonces ya en esta parte de la gráfica, en esta parte del eje de coordenadas no hay gráfica, ¿cierto? La gráfica solo está ubicada hacia arriba, pero acá en esta parte de abajo no hay. Entonces, por lo tanto, esta no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque aquí sobran números, sobran y no deben sobrar. Listo, miremos esta gráfica ahora. Si yo miro la gráfica, esta va a seguir bajando infinitamente y va a seguir subiendo infinitamente. Y si yo hago líneas horizontales, así, en toda parte donde yo le haga línea, va a haber un punto, ¿cierto? No va a haber un espacio en blanco. Por lo tanto, esta sí es sobreyectiva. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos fijamos en la gráfica. Si esa gráfica se mueve durante todo el transcurso del eje Y. Bien, y por último nos faltaría saber cuáles son las biyectivas. Bi viene de dos, o sea, en otras palabras, biyectivas son las que son inyectivas y sobreyectivas al mismo tiempo, ¿listo? Entonces, cuando son sobreyectivas e inyectivas al mismo tiempo, entonces serán biyectivas. Y vamos a verlo en estos ejemplos de aquí. Entonces,
Mirándolo así a simple vista, estas tres funciones, todas primero son funciones. ¿Por qué? Porque desde el conjunto de partida, que serían estos de acá, notamos que sale una sola flecha, ¿cierto? No sale del 1 doble o del 2 triple, ¿sí? Cada uno tiene su flechita, entonces por lo tanto ya de primerazo sabemos que son funciones. Vamos a analizar cada una de estas a ver cuál de las tres es. Miremos la primera. Tenemos el conjunto 1, 2 de partida y el de llegada ABC. Miramos siempre para poder saber qué tipo de funciones es el conjunto de llegada. En este caso, A tiene una flecha, B no tiene, C sí tiene. Entonces, para que sea sobreyectiva no tiene que sobrar. En este caso, como sobra la B, por lo tanto, esta es inyectiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las inyectivas cada uno debe tener una flecha o no tener ninguna, que es en este caso la B. Pero las sobreyectivas no puede sobrar, entonces esta no es sobreyectiva, es inyectiva, ¿listo? Miremos el siguiente conjunto, la siguiente función, ¿listo? Entonces esta es la mitad. Vemos, siempre nos fijamos es en el conjunto de llegada, entonces miramos qué es lo que está pasando acá. Entonces cada una tiene una flechita, por lo tanto puede ser también inyectiva, ¿no? Porque las inyectivas son las que es uno a uno, ¿cierto? Entonces recibe una, recibe una, recibe una. Pero al mismo tiempo también es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque no sobran, ¿cierto? No sobran, todos los elementos tienen su relación. Entonces ya no vamos a decir que es inyectiva y sobreyectiva, sino simplemente vamos a decir que esta, como cumple las dos, entonces es biyectiva. ¿Listo? La biyectiva es la que cumple tanto inyectiva como sobreyectiva. Y vamos a mirar la última. Analizamos el conjunto de llegada. Entonces notamos que esta tiene una flecha, esta tiene una, pero esta tiene dos, ¿cierto? Y no sobra. Entonces, ¿cuál es? Sobreyectiva. ¿Por qué? No es inyectiva porque en este caso la inyectiva es uno a uno, o sea, solo una relación, y acá en este caso el C tiene doble. Entonces miramos en la sobreyectiva porque pues tampoco en este caso hay algo que sobre, ¿cierto? Todos tienen una flecha o en este caso más de una, como sería C, entonces cumple esa. Así de esta manera pues uno gráficamente puede mirar, ¿no? Volvemos a la gráfica entonces para saber cuáles son las biyectivas. Entonces recuerden otra vez, las biyectivas son las que son inyectivas y sobreyectivas al mismo tiempo. Entonces vamos a ver como un breve repaso. Miremos la primera gráfica. ¿Cómo sé yo que es inyectiva? Porque si yo trazo líneas horizontales, en ninguna parte se topa con la recta o con la gráfica más de una vez. Entonces si yo le hago líneas así, veo que es pues siempre una línea recta, entonces esta sería inyectiva, ¿cierto? Perdón, sería inyectiva. Y vamos a mirar si es sobreyectiva. Sobreyectiva la miramos si durante todo el eje Y hay gráfica. Entonces, como esto sube y esto baja infinitamente, entonces todo el eje Y siempre va a estar ocupado, o sea que las son inyectivas y sobreyectivas, o sea que esta es también biyectiva. ¿Listo? Y vamos a mirar esta por último. Entonces, miramos primero si es inyectiva. Entonces, si le hago líneas horizontales, en ningún momento esta gráfica azul va a chocar dos veces, ¿cierto? Siempre va a ser en un solo lado, entonces por lo tanto es inyectiva. Y sobreyectiva voy a mirar todo el eje. Esto va a bajar siempre hasta infinito y esto va a subir hasta infinito. Por lo tanto, también es sobreyectiva, o sea que esta también es biyectiva porque cumple las dos. Bien, entonces la actividad para realizar es teniendo estas cuatro funciones. Entonces ustedes los van a copiar en su cuaderno y me van a decir si son inyectivas, sobreyectivas o si son las dos, entonces serían biyectivas. Entonces por favor analícenla cada una, me van a decir cuál es y me van a explicar por qué. Me van a dar una razón escrita de por qué es inyectiva, por qué es sobreyectiva o por qué es biyectiva. Eso sería todo por este tema.